amenaza a convertir a Oriente Próximo en escenario de guerra. Un conflicto histórico que se reaviva, dejando dolor y muerte. Hoy en DEF TV, Franja de Gaza, zona caliente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos en DEF TV, bienvenidos. Y bueno, como lo decíamos en la introducción, vamos a dedicar a este programa a hablar de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, que ha sido uno de los temas más conversados en las noticias internacionales en estos últimos días. Pero vamos a ver primero el primer informe que tenemos para, hacer un repaso, ¿no?, de los hechos de los últimos días. Adelante. Una vez más, los ojos del mundo están en alerta por la escalada de violencia en Medio Oriente. Con las conversaciones de paz en punto muerto, las amenazas cruzadas entre Israel y las milicias palestinas de Gaza se convirtieron en realidad. Israel bombardea Gaza por segundo día consecutivo. Durante toda la madrugada, la Fuerza Aérea Hebrea ha atacado unidades de milicianos que se preparaban para lanzar cohetes contra territorio israelí. Las milicias palestinas, que ya ayer lanzaron medio centenar de este tipo de proyectiles, han seguido haciéndolo durante toda la noche y a primera hora de esta mañana. A principios de mes, la Fuerza Aérea Israelí atacó y dio muerte a uno de los máximos líderes militares de Hamas, responsable de coordinar los ataques misilísticos contra Israel. On the growing tension and violence in the Middle East, Israeli forces killed the top Hamas military leader yesterday in this attack. In response, Hamas and other Palestinian militant groups have targeted southern Israel with rockets. We're getting word now that 4 Israelis have been killed in the southern area around the Gaza Strip. Como represalia, la organización terrorista palestina lanzó proyectiles de diverso alcance contra poblados israelíes. Israel abrió ayer la ofensiva llamada Operación Pilar Defensivo con uno de sus llamados asesinatos selectivos, cuyo objetivo ha sido el jefe del brazo militar de Hamas, Ahmed Jabari. En este vídeo distribuido por el ejército israelí se ve el exacto momento en que la aviación hebrea destruía con un solo disparo el coche en el que circulaba por la ciudad de Gaza el hombre fuerte de la franja. Ataque con el que, según el brazo militar de Hamas, Israel ha abierto las puertas del infierno. El intercambio de proyectiles sobre los cielos de la Franja de Gaza y el sur de Israel creció en intensidad. Los cohetes palestinos alcanzaron incluso el área metropolitana de Tel Aviv, en el centro del país. En la Franja de Gaza y el sur de Israel se viven las peores horas de los últimos 4 años en medio de enfrentamientos armados. Por primera vez desde la Guerra del Golfo en 1991, la zona de Tel Aviv sufrió hoy el impacto de un misil lanzado desde la Franja de Gaza. Aunque el proyectil de fabricación iraní cayó al mar, el ministro de Defensa, Ehud Barak, advirtió a los palestinos que pagarán un alto precio por esto y confirmó la movilización de 30.000 reservistas. La Fuerza Aérea Israelí realiza decenas de ataques contra objetivos de Hamas y la Yihad Islámica en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lanzó una dura advertencia al mundo. Aseguró que su mano no va a temblar a la hora de proteger a sus ciudadanos. No government would tolerate a situation where nearly a fifth of its people live under a constant barrage of rockets and missile fire. And Israel will not tolerate this situation. The Hamas leadership, backed by Iran, turned Gaza into a terrorist stronghold. They fired thousands of rockets at our cities, at our towns, at our civilians, at our children. I hope that Hamas and the other terror organizations in Gaza got the message. If not, Israel is prepared to take whatever action is necessary to defend our people. Ante la gran cantidad de misiles lanzados desde Gaza, la retaguardia civil israelí contó con el sistema de intercepción Cúpula de Hierro,
que se anotó un éxito significativo al interceptar en el aire 25 de los 27 misiles palestinos dirigidos contra zonas urbanas. This is a nation under constant threat of missile attack. The rockets come in at more than twice the speed of sound. The idea of the Iron Dome is to intercept the rockets while they are still in the air. כן, נופלים. אבל לא, גם מיירטים אותם, תראו. אני יודע. יש אבל פיצוצים, יש פיצוצים. תעבור אליי. הנה האזעקה. תבוא להוציא להם את האזעקה. בוא איתנו, בוא. בוא איתנו, בוא. וואי, זה פה, ידבע. וואי! וואי, זה פה, גנוב. בוא, זה פה, קירי. זה הכיפת ברזל נראה לי, לא? וואי. אבל היום אנחנו ממש בביטחון, אנחנו מרגישים וגם שומעים את הכיפה, בום, איך היא מורידה אותם, ואחר כך יוצאים, רואים את כל הזה. כיפת ברזל הזה, אבל זה לא מצליח להעלות את כולם. הוא מנסה לפגוע כמה שאפשר, אבל במקרה המזל הוא פוגע בעניינים. תראה מה שקרה פה. Detrás del conflicto político existe un gran drama humano. La denuncia israelí asegura que las plataformas misilísticas de las facciones extremistas se encuentran en colegios, hospitales y oficinas públicas. Del lado palestino, sostienen que los ataques israelíes son deliberados contra la población civil. Bueno, nos acompaña esta noche en DEF TV Horacio Calderón. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Él es analista internacional, especialista en Medio Oriente, así que bueno, es un placer tenerlo aquí. Gracias. Para tocar este tema tan delicado, ¿no? Porque hay que advertir que cada vez que tocamos este tema... Es un problema. Es un problema. Uno recibe por la misma frase a lo mejor enojos de la misma magnitud de los dos lados. Exacto. Entonces, bueno, me parece muy importante aclarar que no estamos aquí para levantar ninguna bandera, sino para tratar de llevar la información a la gente de lo más objetivo que uno pueda, para que uno pueda tener elementos para entender lo que está pasando en el mundo, ¿no? Exactamente, yo concuerdo con eso, sí. Bueno, y nosotros acá estamos hablando en el informe de Israel, de la Franja de Gaza, pero hay todo un contexto internacional en el que esto ocurre. Nos gustaría que nos explique un poquito. Bueno, interesante justo la acotación tuya. Lo que yo veo acá es que estamos viviendo la finalización de un ciclo histórico que lleva a lo mejor varios siglos, ¿no? Es una cuestión fácil de explicar, acompañado de un cambio generacional. Y todo eso además exacerbado por la situación económica y financiera mundial. O sea, todos estos tres puntos, además de otros también importantes, aunque secundarios, se producen esta serie de rebeliones. Vamos a limitar esto, por supuesto, al teatro que estamos analizando, pero incluimos África del Norte, esta región que muy bien has definido del Cercano Oriente o del Levante, y del Medio Oriente propiamente dicho. Yo creo que todo esto está realmente interconectado. Pero además, Muriel, con una característica. Estamos viendo por primera vez el resurgimiento de imperios, con otras claves, por supuesto ahora, que existieron hasta hace no tanto tiempo atrás. En el caso del Imperio Otomano, vemos el intento de resurgimiento de Turquía con otras claves, incluso la clave islamista. Y en el caso del Imperio Persa, bueno, con Irán, también con clave islamista, pero de otra rama del Islam, que es la chiita. El resurgimiento de Rusia, luego de esa hecatombe, que fue el derrumbe de la Unión Soviética, etc. O sea, todo esto en conjunto, más los intereses geopolíticos y las agendas geopolíticas de las partes, en esta región que analizamos específicamente hoy, bueno, tienen como resultado los acontecimientos cruentos que estamos viendo prácticamente a diario en todas estas regiones. ¿Esta tregua va a durar? Bueno, yo tengo que corregir algo. ¿Sí? Esto es interesante porque es una calma. Los musulmanes tienen, cuando se refiere a la tregua, que eso se llama hudna,
tienen toda una sustancia jurídica especial. La tregua tiene alcance a muy largo plazo, ¿no? Y esto sería en árabe una tahdía o una calma. Claro. Nada más. ¿Qué bueno, precede a la siguiente tormenta? ¿no? Cuidado. Esta aclaración, ¿no? Sí. Porque entonces es como hay una tensa calma que no sabemos en qué momento se puede llegar a Exactamente, revertir. precede a la siguiente tormenta. Estaba comentando, justamente yo tuve una entrevista con ministros de Hamas y con ministros de Al-Fatah, antes que ellos se dividieran, esto fue a fines del año 2006, y por supuesto con líderes de Israel, ¿no? Y el ministro Barghouti, Mohamed Barghouti, de Hamas, él hablaba en árabe, yo entiendo árabe, no hablo mucho ahora porque perdí bastante manejo, pero él hablaba de hudna. Entonces cuando hubo que traducir, él dijo, nosotros queremos una hudna con Israel por 50 años. Pero Israel no acepta. Entonces la hudna tiene toda una sustancia jurídica, a lo mejor que uno no le puede explicar profundamente al televidente, que viene de la época del profeta Muhammad, el profeta de los musulmanes, Muhammad, ¿no? Hasta ahora. Y eso se respeta por lo general hasta que llega un punto en el cual el balance de fuerza se quiebra, se siente más poderoso una parte, entonces esa hudna se termina vulnerando. Pero en definitiva lo que tenemos en este momento es una calma antes de la próxima tormenta. Claro. ¿No? Me parece muy interesante justo que sacó el tema de Hamas para poder explicarle un poco a la gente qué es Hamas y por qué, por ejemplo, los Estados Unidos la considera una organización terrorista. Bueno, Hamas es un movimiento islamista, ¿no? Habría que también explicar, desarrollar un poco eso, que se diferencia de los yihadistas, por ejemplo, Al-Qaeda, en que ellos incluyen al terrorismo como una herramienta, como una táctica dentro de su estrategia general de guerra, ¿no? Pero no hacen un uso propiamente dicho de esto de manera, digamos, constante. Esto es una definición realmente muy general. Pero al incorporar al terrorismo como táctica, obviamente los Estados Unidos, la Unión Europea e Israel la consideran como una organización terrorista, que además, muy brevemente, fue fundada a fines de los años 30 del siglo pasado, ¿no? Y fue perseguida muy duramente, porque se fundó en Egipto, por Jamal Abdel Nasser, que incluso ahorcó a uno de sus máximos líderes, Said Qutb, ¿no? Esto fue en el año 1965 aproximadamente, por rebelión. Pero es decir, le quebró la columna vertebral. Al igual que el padre del presidente sirio actual, Bashar al-Assad, el general Hafez al-Assad, bueno, él prácticamente eliminó entre 10.000 y 30.000 personas en Siria a comienzos de la década de 1980. Pero señalo algo, hay vasos comunicantes entre la hermandad musulmana, digamos, original, los fundadores de Hamas y Al-Qaeda. Entonces esto tengo que explicarlo muy brevemente. Tuvo dos grandes fundadores. Uno asesinado por Israel, que era el famoso jeque paralítico, Ahmed Yassin, y otro Abdallah Azzam. Abdallah Azzam fue cofundador de Al-Qaeda. Entonces, acá cuando uno habla, hay que conocer en profundidad un poco las raíces de este tipo de movimientos como Hamas, bueno, cuáles son obviamente sus intereses, sus objetivos, y muchas veces las cuestiones religiosas se ponen como por delante, como pretexto de agendas políticas. Es complicado, ¿no? También juzgarlo desde aquí porque gozan de consenso dentro de los gazatíes, porque han hecho de mejoras para esa gente que está prácticamente en un estado que ha sido incluso definido por Naciones Unidas, ¿no? De gravedad humanitaria. Exactamente, ¿no? Este movimiento, bueno, la hermandad musulmana en Egipto ha hecho lo mismo, y el Hezbollah en el Líbano exactamente igual. Ante la ausencia de un Estado protector de la gente más necesitada, etcétera, bueno, ellos ocuparon ese rol y desarrollaron una intensa actividad social. También la han hecho los narcotraficantes en Colombia, recordemos a Escobar Gaviria, etcétera, que ocupaba tareas que le corresponderían al Estado colombiano. Entonces con eso se ganaban a lo mejor muchísimos adeptos, sin querer a lo mejor comparar una cosa con la otra, pero en definitiva sí, concuerdo contigo, que desarrollaba una gran tarea social, y eso les ha dado
el apoyo popular necesario para ganar las elecciones del año 2007. O sea, por eso es lo que creo que uno tiene que respetar, ¿no? A diferencia de lo que uno puede decir, el narcotráfico que está al margen de lo que es un Estado, estamos hablando del tema social, ¿no? De una población que decide bueno, ser comandada por determinado grupo de gente y tendrá sus razones para hacerlo. Y las razones, para hablar objetivamente también, han estado más allá de Israel. O sea, vieron en Hamas a este benefactor social y vieron en Al-Fatah a un grupo, como dicen, Asian ¿no? Leadership, o sea, un comité, un liderazgo envejecido, pero además corrupto. Claro. ¿No? Entonces, si bien yo considero a Hamas verdaderamente un peligro porque utiliza el arma terrorista como herramienta, y esto no va en desmedro de quitarle a Israel las enormes responsabilidades que tiene por los excesos cometidos muchísimas veces en defensa de su territorio o en la ofensiva que ellos determinan contra un enemigo previamente determinado, ¿no? O sea que acá es decir, Hamas es una organización terrorista y también Israel ha cometido históricamente muchos excesos y probablemente lo siga cometiendo, ¿no? Eso para poner, digamos, bien objetivamente la situación, ¿no? Pero evidentemente Hamas, ¿qué sucede? A diferencia del Fatah, que para sobrevivir depende de la ayuda de Israel y de los Estados Unidos. Eso está conectado ahora con este tema del reconocimiento. Lo vamos a hablar a continuación, que Estados Unidos le quitaría apartarnos la ayuda, de esto, pero la constitución de Hamas, y lo acaban de reiterar ahora, luego de esta digamos, resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Hamas, la constitución, es decir, concretamente sanciona la eliminación del Estado de Israel como tal. No necesariamente un nuevo holocausto judío, pero ellos bueno, tienen la Carta Constitutiva en su Carta Magna, y eso es lo que hace que tanto Estados Unidos como Europa y como otros actores consideren que realmente no puede haber aparte del tema terrorismo y todo eso, no puede haber ningún tipo de acuerdo de paz en tanto en cuanto no desaparezca por parte de uno de los dos principales actores del drama palestino, del lado palestino, que bueno, esta intención de terminar con la existencia del Estado de Israel, ¿no? Sí, bueno, me parece interesante, ¿no? Algunas salvedades que hacía recién, porque, bueno, un poco cuando comenzó explicando los motivos de estos últimos acontecimientos, hablaba de este surgimiento de los que fueron los antiguos imperios, ¿no? Pero también del otro lado, a ver cuánta responsabilidad hay, ¿no? En la tensión que se ha venido poniendo sobre esta gente que bueno, también consideran esos que son sus territorios, tienen sus antepasados, sus creencias. O sea, esto es algo que también yo creo que por eso genera tantas pasiones, ¿no? Porque tiene que ver con toda la historia de antepasados con profundas creencias religiosas, con un afecto hacia la tierra que yo creo que a nosotros nos resulta realmente prácticamente imposible de comprender, ¿no? Pero, por ejemplo, me gustaría hablar de la presión, ¿no? que le ha imprimido a la Franja de Gaza el bloqueo israelí. Bueno, la presión ha sido tremenda, obviamente, pero hay que destacar también que además de Israel, la principal presión que tuvo la Franja de Gaza fue por parte de Egipto, ¿no? Y hay que aclararle al televidente, yo hablaba de las conexiones de vasos comunicantes originales entre Al-Qaeda, por ejemplo, y Hamas, que es un poco conocido, de que el lugarteniente Osama Bin Laden, Abdallah Assam, que era de origen palestino, cofundó esta organización, ¿no? Eso es muy importante, pero yo creo que acá hay una cuestión. Durante la era Mubarak, ellos mantuvieron a raya a la Franja de Gaza de una manera mucho más dura que la de Israel. Eso hay que... ¿Pero por qué? Porque Hamas es una organización, un movimiento formado por palestinos, pero que es, hijo de esa organización madre, que es la Hermandad Musulmana de Egipto. Sí, la mantuvieron a raya, Horacio, pero ¿hasta qué punto? ¿No veían, por ejemplo, la cantidad de túneles que existen por los que ingresan desde alimentos hasta armas que vienen precisamente desde Egipto hacia la Franja de Gaza? Sí, por supuesto, se veían y no se controlaban, pero ahora, por ejemplo, obviamente con la cuestión de que hay en Egipto un presidente musulmán, obviamente la cuestión, indica un cambio notable desde el punto de vista geopolítico de todo esto, ¿no? Entonces, por un lado, no solamente Israel, Jordania, los grupos laicos de Egipto,
por ejemplo, las minorías como la minoría cristiana copta, etcétera, realmente ven como un peligro mortal, por ejemplo, para la monarquía jordana y también para los sauditas, este resurgimiento de la hermandad musulmana en todos estos países, porque la hermandad musulmana nació en Egipto, pero tiene brazos en casi todos los países árabes, ¿no? Que son mucho más combativos que los de Egipto mismo, por temor a la represión que han sufrido durante décadas por los gobiernos militares laicos, desde Jamal Abdel Nasser hasta Hosni Mubarak, ¿no? Y continúa en este momento también, por supuesto, porque detrás de este presidente islamista, como es Mohamed Morsi, el poder real todavía lo tienen las Fuerzas Armadas de Egipto, que además son quienes a su vez manejan la economía del país, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve pausa, quedan muchas cosas pendientes, incluso dentro de esa explicación que nos dabas, Horacio. Un corte y ya venimos. Banco Provincia. 100